Hoy se levanta una palabra que no viene del hombre, sino del corazón de Dios. Una palabra que trae vida, esperanza y dirección. Escucha, no es casualidad que estés aquí hoy. Este momento fue preparado para ti. Dios quiere hablarte directamente y su voz resuena con poder y autoridad, con firmeza y con verdad. Hoy quiero invitarte a que abras tu corazón al Espíritu de Dios y que puedas recibir este mensaje que puede transformar tu vida este día. Porque el Señor conoce tus luchas, el Señor conoce tus cargas, el Señor conoce tus anhelos y hoy quiere darte una respuesta a tu problema. Este es un tiempo de esperanza, un tiempo de fe, un tiempo de encuentro con Dios. Iniciamos. Dios te bendiga. Bien, amados hermanos, vámonos a la palabra del Señor aprovechando el tiempo, como dice la Escritura, porque los días son malos. Quiero llevarlo y que nos vayamos en esta ocasión. Quiero que nos vayamos y que meditemos en esta hermosa mañana en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. La honra y la gloria sea para Dios siempre. Lo pongo acá en pantalla y leo para todos ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice a su letra así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga qué palabras y oiga qué mensaje el que Juan el Bautista estaba soltando de su boca. Juan no hablaba y no soltaba palabras solo por soltarla. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Mientras Juan bautizaba, ¿verdad? Mientras Juan estaba en el Jordán bautizando, dice que miró a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué poderosa mensaje. Creo que usted y yo conocemos el mensaje que Juan el Bautista daba. Hoy quiero titularlo, este tema, quiero titular este mensaje: del desierto a la gracia. Amado hermano, yo quiero que nos sumerjamos un poquito en esto. Y normalmente siempre agarramos un texto porque no nos ajusta el tiempo para podernos desenvolver. Lo importante es, hermano, que usted comprenda y entienda la urgencia de estas palabras. Para poder comprender esto, amado hermano, necesitamos y debemos viajar, situarnos en aquellos tiempos donde estaba este escenario, donde aconteció esto, donde estaba Juan bautizando cuando Jesús llega. Pero tenemos que saber, hermano, que en ese tiempo Israel estaba arrastrando 4 siglos de un absoluto y abrumador silencio profético. Por favor, présteme atención en esta mañana para que logre entender el tema y logre entender el mensaje de esta mañana. Israel tenía 4 siglos absolutos de completo silencio profético. $400 años en los que Dios no había levantado su voz para hablarle al pueblo.
El pueblo de Israel estaba, hermano, viviendo y sumido en una profunda crisis. Por un lado, hermano, estaban aplastados bajo el yugo político del cruel imperio romano. Yo creo que todas estas cosas usted ya las sabe. Solamente le estoy dando un breve repaso, recordándole para que podamos entender este versículo que nos escribe Juan acá. El imperio romano estaba gobernando en ese tiempo estrictamente, y el pueblo de Israel estaba viviendo una crisis tremenda. Aparte de que Dios no hablaba, sus profetas estaban callados, no había un silencio total de parte de Dios. Como les decía, por un lado estaba el imperio romano que estaba gobernando, y por otro lado estaba el pueblo de Israel siendo asfixiado por la religión corrupta que estaba en ese tiempo, que eran los fariseos. Los fariseos, hermanos, habían convertido la fe en un sistema de reglas legalistas, reglas casi imposibles que el pueblo las cumpliese. Los fariseos, hermanos, inducían, obligaban al pueblo de Israel a cumplir estos reglamentos legalistas que ellos mismos se habían inventado, mientras ellos no podían cumplirlas. Pero la situación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel en ese entonces, mire, imagínese por un instante usted lo tremendo: un silencio completo de parte de Dios. No había palabra de parte de Dios. El imperio romano oprimiendo con una crueldad política tremenda que estaba teniendo en ese tiempo. Imagínense, por otro lado, los fariseos más encima, asfixiando al pueblo de Dios. Oiga bien, qué tremendo lo que estaba viviendo. Yo no sé si usted se puede imaginar por un instante la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Los fariseos estaban haciendo de las suyas. Los líderes de los templos estaban negociando el poder con los paganos. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esa sequía espiritual, donde la esperanza parecía muerta, ya el pueblo de Israel parecía que ya no tenía esperanza de nada. Vino Dios y levantó a un hombre tosco, sin títulos humanos, y apareció en el desierto del Jordán. Juan el Bautista aparece. Juan no buscó los templos lujosos. Juan no se fue a parar a los templos lujosos que tenían los fariseos. No. Juan no fue a buscar la comodidad en las plazas. No. Juan el Bautista se fue inmediatamente a predicar a la intemperie, al desierto. Porque el desierto, hermano, era un símbolo. El desierto era un símbolo del estado real del corazón humano: seco, vacío, necesitado de un nuevo comienzo. Wow. Yo no sé si usted se puede imaginar un momento la situación, lo que estaba pasando el pueblo de Israel en este entonces. Imagínense qué tremendo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese entonces. Ese mismo desierto espiritual es el
el que aturde hoy en día nuestra generación actual también. Hoy en pleno año 2026 hemos cambiado, hermano, el imperio romano por el materialismo, la ansiedad y el vacío existencial, hermano, y la vieja hipocresía religiosa por una fachada de éxito y de felicidad en las pantallas. Hoy en día, hermano, se está viviendo sobreestimulado por fuera, pero con un desierto tremendo por dentro. Con un desierto tremendo por dentro. Usted puede ver, hermano, cómo el mundo entero hoy en día, la sociedad está corriendo, corre y corre y corre. Hoy en día, si usted se detiene un momento y mira a su alrededor, mira el mundo entero. No vamos a hablar solamente de Honduras, no, el mundo entero. Corre y corre y corre, pero no sabe hacia dónde va. Por eso, en ese preciso momento, por eso fue ahí precisamente, en este lugar que Juan describe, precisamente en esa condición, fue donde la voz de Juan el Bautista rompe el silencio de los siglos con un grito alarmante. Llega Juan con un grito alarmante, no diciéndole: hey, sálganse de los templos, no. Hey, cámbiense de los templos, no. El grito alarmante que Juan el Bautista llega dando en medio de esa sequía que había, en medio de esa prácticamente que ya no tenían esperanza, llega Juan el Bautista con un grito alarmante y gritando a los cuatro vientos desde el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista empezó a romper ese silencio que había. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era uno de los mensajes que Juan el Bautista comenzó a gritar con un grito alarmante. Este mensaje, este llamado no era, esto lo que Juan estaba haciendo no era una invitación a cambiar de religión, no, hermano. Sino estaba llevándolos a tener un cambio radical de mentalidad, un cambio radical desde adentro, un cambio radical desde el corazón, de lo profundo del corazón, porque era la única manera en que el pueblo de Israel podía superar y salir de la condición que estaba, solamente con la ayuda de Dios, solamente con la intervención de Dios. Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo, sin temor alguno, sin temor a la muerte, sin temor a la crítica, sin temor al que dirán, comenzó a gritar. Yo me imagino ver a este hombre parado, yendo por las calles, parándose en las esquinas y gritando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era necesario, era el tiempo que se levantara un hombre como Juan el Bautista, no tratando de acomodar la palabra, no tratando de caerle bien a los fariseos, no tratando de caerle bien a la sociedad. Ay, es que me van a rechazar, es que no le voy a hablar fuerte, no le voy a hablar el mensaje de Dios correcto, la verdad, porque este pueblo me va a apedrear, me va a matar.
y solo voy a hacer llamada de tusa. Juan no dijo eso, hermano. Juan estaba seguro quién lo llamó. Juan estaba seguro quién era el que lo había mandado a predicar. Y él no le importaba lo que la gente dijera. Por eso no se fue a meter allá a los altares, a las iglesias lujosas que tenían los fariseos. No se fue a meter allá. Porque Juan sabía que si iba a tocar la puerta primeramente a la iglesia que tenían los fariseos, lo primerito que le iban a decir es: para afuera que va, muchacho. Con ese mensaje aquí no vas a entrar. Juan comenzó a gritar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan comenzó a confrontar tanto al religioso que confiaba en su propia moralidad por su ser. Juan comenzó a confrontar a los hijos que ellos decían los hijos de Abraham, como también a los paganos, aquellos que estaban alejados de Dios. ¿Y qué es lo que Juan decía? ¿Qué es lo que Juan exigía? Era lo mismo para ambos. No era que el cristiano tenía un puesto y el pagano, el mundano tenía otro. No, Juan exigía lo mismo: derribar el orgullo del corazón para ambos. Juan exigía lo mismo. No importaba que estuviera yendo a una iglesia, no importaba en el lugar donde se congregaba, no importaba la situación que estaba viviendo. Juan seguía predicando para toda la gente en general. Juan seguía gritando para toda la gente en general. Y Juan lo que exigía era que derribaran el orgullo del corazón, que limpiaran el camino y que reconocieran que necesitaban una intervención divina y que solo Dios podía cambiar la situación que estaba viviendo en ese tiempo. Juan sabía que la situación que se estaba viviendo allí, y si no soltaban el orgullo y el corazón y no limpiaban el camino, no tenían un cambio radical por dentro. No importara si te estaba congregando, Juan les decía: ustedes también están perdidos. Ustedes están perdidos si no tienen un cambio radical, no botan ese orgullo, si no abren su corazón a la presencia de Dios, si no sueltan esas malas costumbres, si no sueltan esa mala manera de vivir, si no sueltan esas costumbres paganas que suelen ustedes acostumbran a celebrar, están de igual perdidos que cualquier pagano, que cualquier mundano, que cualquier inconverso. Ese era el grito que Juan les estaba dando al pueblo en general. Y era necesario escuchar la voz de Juan el Bautista, porque los tiempos que estaban viviendo eran tremendos. El pueblo de Israel sabía que había una necesidad de Dios, había un silencio de Dios, y se necesitaba escuchar la voz de Dios. Se necesitaba que se levantara un hombre ungido por Dios, enviado por Dios, sin temor alguno. Pero el mensaje del desierto, hermano, no se quedó solamente en la confrontación que Juan estaba haciendo a la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque el desierto, hermano, no es el destino final, sino que el desierto es el lugar, hermano, donde nosotros reconocemos nuestra necesidad de auxilio. Y es el lugar donde nadie quiere ir. Nadie quiere entrar al desierto, porque lo ven de una manera que ese va a ser mi final. Si yo entro al desierto, ahí yo me acabo, ahí yo me muero, ahí se acabó el hermano tal. Pero Juan estaba haciendo ver, porque él comenzó desde el desierto. Él comenzó dándoles, porque él conocía
cómo se movía la situación en ese tiempo. Sabía lo que la gente creía, sabía lo que significaba aún las acciones que cada persona hacía. Juan conocía todo eso y comenzó dándoles el ejemplo. Que no tuvieran miedo al desierto. No hablando del desierto físico, sino el desierto espiritual. El desierto no es el final tuyo, hermano. Porque cuando estamos ahí, cuando estamos en el desierto, cuando estamos en esa situación tremenda, adversa, donde nuestras lágrimas salen continuamente, es ahí donde nosotros como seres humanos reconocemos nuestra necesidad de Dios y sabemos que el único que nos puede auxiliar se llama Cristo Jesús. Mientras tanto no entramos al desierto, todo está bien, todo está tuani, todo está right, everything okay. Le hablan de Dios, ay, sí, hermano, al rato. Tranquilo, hermano, tranquilo. Ey, no se sulfure, llévelo con calma. Cuando todo está marchando bien. Pero cuando la cosa, la moneda se da vuelta, es donde nosotros comenzamos a levantar la mirada hacia arriba y a pegarle el grito: ayúdame, Señor, auxilio, Padre, ayúdame. Porque sabemos desde nuestro corazón que nadie más nos puede ayudar. Lo sabemos. ¿Por qué entonces cuando las cosas están marchando bien, por qué no deja brotar ese conocimiento que usted sabe que el único que le puede ayudar en las buenas y en las malas se llama Jesús? ¿Por qué lo hace a un lado? ¿Por qué lo ignora? ¿Por qué cuando todo está bien, por qué entonces no ora? ¿Por qué no busca la presencia? ¿Por qué no predica? ¿Por qué no testifica? ¿Por qué? Hermano, es que todo está tranquilo, todo está bien. Mire que tengo la refri llena, hermano. Mire, ahora me están cayendo las remesas 3 veces por semana. Si usted mira, hasta mi ropita ya cambió. Antes usaba ropa sin marca. Míreme la marquita que ando aquí ahora en el pecho. Antes andaba a pie. Míreme, ya compré ya un turismito, hermano. Ya me siento ya en otro nivel, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso Juan gritaba: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y Juan les estaba demostrando que no era como ellos pensaban. No era el desierto, no era como ellos creían, no era como ellos se imaginaban, no. Por eso él salió desde el desierto gritándoles y les quiso hacer ver que cuando estamos en el desierto es donde sacamos la verdadera adoración a Dios. Y dice la palabra que mientras estaba Juan allá llegando, ya había llegado allá bautizando, andaba bautizando allá en el Jordán. Y de repente dice que mira venir a Jesús acercándose hacia él. Mire qué poderoso esto. Algo que me llama mucho la atención acá. A Juan nadie lo podía callar, ni los fariseos, ni los romanos, ni los políticos, ni la sociedad, ni nadie lo podía callar. Cuando a este hombre le decían: hey, tranquilo, llévala suave, te vas a volver loco, muchacho, deja de gritar, te vas a romper las cuerdas vocales. Tranquilo, Juan. Hey,
Mira, hace cuánto tiempo Dios no habla, tranquilo. A Juan nadie lo podía callar, él seguía gritando como loco. Es que él sabía a qué lo habían enviado. Juan sabía perfectamente bien cuál era la misión que le habían encomendado. Pero algo que me llama la atención cuando mira a Jesús acercarse, dice la palabra, acá nos relata la Biblia. Oiga bien, aquel hombre que gritaba como loco en las calles, aquel hombre que andaba confrontando el pecado, guardó silencio, detuvo su mensaje, detuvo su discurso. Porque miró que se acercaba a Jesús. Y dijo él, volteando a ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esto, hermano, la verdad del Evangelio se reveló con toda su fuerza. Juan conocía y sabía bien quién era Jesús. No porque se lo habían ido a decir, no era porque le habían mandado un WhatsApp. No, es que no le habían mandado ningún Twitch. No. Quien se lo había presentado, la voz que se lo había presentado y le había dicho quién era, había venido del cielo. Juan mismo testifica, y usted lo puede leer, hermano, ahí. Usted puede leer qué es lo que Juan testifica. Dice que Juan detuvo su mensaje, Juan detuvo su pronunciación y gritó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presentando a Jesús de Nazaret, el Cordero, el fiel, verdadero, el único, el primero y el último. Nosotros tenemos que entender, amado hermano, que Dios no vino a pedirnos a nosotros que escaláramos una montaña de méritos humanos para llegar a Él. No. Usted tiene que entender esto, hermano, porque muchas veces nosotros creemos y sentimos que el Evangelio es muy complicado, sentimos que el Evangelio es muy difícil, es muy duro. No, lo que pasa es la manera como usted se lo están enseñando. Dios no nos complica las cosas, hermano. No, más bien Él vino para ayudarnos. Él no nos estaba pidiendo a nosotros una gran lista de cosas. No le está pidiendo a usted que escale una escalera para subir a Él, no. Más bien Dios mismo bajó a las llanuras de nuestro dolor en el personaje de su Hijo Jesucristo. Él descendió del cielo Él mismo y vino acá a la tierra a nosotros. Porque Él no podía pedirnos esas cosas que nosotros subiéramos hacia Él. No, porque es algo imposible. Por eso lo imposible Él lo volvió posible. Y Él descendió a nosotros. Él vino a la tierra. Él vino a moverse entre nosotros. Él aceptó las leyes. Él aceptó todo lo que estaba estipulado aquí en la tierra. Aún así se sometió. Aún así lo aceptó. Él vino a nosotros, los seres humanos. Mire qué maravilloso y qué grande es el amor de Dios. Cuando Juan presenta a Jesús, se revela el Evangelio
con toda su fuerza. Qué glorioso tiempo vivió esta gente que estaba ahí. Qué glorioso momento presenciar ese acto cuando Jesús se presenta y se acerca a donde Juan el Bautista está predicando. En la cultura judía, hermano, yo creo que esto usted lo sabe. En la cultura judía, un cordero, hermano, era el sacrificio. Era un sacrificio, hermano, que moría en el altar. ¿Para qué? Para cubrir las faltas, los pecados del pueblo. Pero Jesús vino, hermano, como el cordero definitivo. El sacrificio perfecto. Escúcheme bien. El sacrificio perfecto para pagar una deuda de culpa que usted y yo jamás de los jamases hubiésemos podido pagar. Jamás de los jamases usted y yo hubiésemos podido saldar esta deuda. Por eso esta misma verdad que Juan el Bautista gritó, esta misma verdad también la proclamó el apóstol Pedro. Pedro también proclamó con valentía ante grandes multitudes allá en los Pentecostés. Pedro ya no les decía arrepentíos, no. Pedro ya se presentó delante de la multitud con esta misma autoridad y este mismo evangelio. Y Pedro se presentó delante de ellos recordándoles que no hay oro ni plata en este mundo que pueda comprar la paz ni la salvación del alma, sino únicamente a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nosotros hoy en día tenemos que entender, como cristianos, debemos de saber esto, hermano. Jesús no es ningún filósofo del pasado. Jesús no es ningún amuleto para tener buena suerte. Jesús es el Salvador resucitado, que desarma nuestra justicia propia y nos ofrece una gracia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchos quieren agarrar fama hablando de Jesús. Muchos se mueven y hacen las cosas sin conocimiento y usan el nombre de Jesús como un amuleto de buena suerte. Al tiempo que estamos viviendo, hasta el respeto a nuestro Creador, a nuestro Padre, se ha perdido. Hoy en día el ser humano ha perdido el respeto a su Padre terrenal, a sus autoridades terrenales. Ha perdido el respeto y cree que así como ha perdido el respeto hacia sus padres y a su autoridad terrenal, cree que también puede faltarle el respeto a nuestro Creador. Ese es el grave error que hemos cometido nosotros como seres humanos. El ser humano quiere que Dios acepte nuestras condiciones.
Quiere que Dios se sumise a lo que el ser humano dice. No quiere el ser humano sumergirse a lo que Dios pide. No, quiere que Dios se someta a lo que Él dice. ¿Se da cuenta cómo ha cambiado la situación hoy en día? ¿Se da cuenta? Para aquella persona que no cree, en la gracia que Jesús da, en la justicia de Dios, esto es como el fin de sus intentos. ¿Sabe por qué? Porque la persona trata de quererse salvar a sí mismo. Pero para nosotros que creemos, esto es este tipo de mensaje que dieron estos hombres. Para nosotros que creemos, es el recordatorio, hermano, de nuestra seguridad. Que no dependemos de lo bueno que somos, sino que nosotros dependemos de lo perfecto que fue el Cordero que llegó a la cruz. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra salvación está en Él. Nuestra ayuda está en Él. Nuestro pronto auxilio es Él. ¿A quién estás corriendo tú? ¿Hacia dónde estás yendo tú? Que no es Cristo. Si Cristo no es tu blanco, si Cristo no es tu objetivo, ¿cuál es tu objetivo entonces? ¿Hacia dónde estás mirando, hermano? Amigo que me estás escuchando, ¿hacia dónde estás viendo? De la misma manera que predicó Juan el Bautista y que habló Pedro, de la misma manera, ese mismo rescate, así también lo explicó y lo anunció y lo escribió en sus cartas el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe sus cartas a la iglesia y usted conoce la historia. No como una licencia para seguir viviendo de la misma manera, no, hermano, sino el motor de una transformación absoluta, comenzando desde lo interior. Pablo escribe y Pablo enseña que el verdadero arrepentimiento produce frutos visibles. Pablo en sus cartas escribe: el verdadero arrepentimiento produce frutos visibles. Como bien lo escribe la escritura, la palabra del Señor, y dice: por sus frutos los conoceréis. Si Jesús, siendo el Cordero que pagó el precio, quitó tu pecado, pagó tu deuda, entonces el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa de Jesús, tiene que haber cambiado tu presente, hermano. Y te lo voy a volver a repetir por si no me entendiste. Pablo escribe y dice que el verdadero arrepentimiento produce frutos visibles. Y yo te digo, si el Cordero de Dios,
Jesucristo pagó el precio y quitó el pecado de tu vida, entonces el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa de Jesús, tiene que haber cambiado tu presente, tiene que haber cambiado tu manera de ser. Por eso Pablo escribe y enseña que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo no dijo todas las cosas siguen siendo iguales, con un poquito de diferencia, no. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando Jesús entra a través de su Santo Espíritu a tu vida, hasta tu manera de hablar cambia, hasta tu manera de vestir cambia. No tienen que andarte exigiendo. Por eso yo he dicho acá en la radio, yo te lo he dicho públicamente y he caído mal por eso. Y me dice que voy en contra de los protocolos, de la doctrina de la iglesia. Oiga bien, porque yo siempre he dicho, hermano, hermana, si usted no ha tenido un cambio interior en su corazón y usted le siguen gustando los pantalones porque el pastor se lo exija, no cambie su manera de vestir. Si Dios a través del Espíritu Santo ha transformado su corazón, usted no va a necesitar que el pastor le diga cambie su manera de vestir, hermana. No va a ocupar. Usted solita lo va a hacer sin necesidad que nadie la señale, ni que nadie le grite, ni que nadie le diga nada, ni que tampoco le acomode una prédica en el altar para hacerle ver que al pastor no le gusta eso. El verdadero arrepentimiento produce frutos visibles. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viendo una situación, un caos tremendo, una ensalada tremenda en el evangelio. Se necesitan hombres y mujeres dispuestos a predicar la verdad en contra de todo, aunque le manden un mensaje diciéndole te voy a matar por lo que estás diciendo. Como que si quitándole la vida, como que si esa fuera la solución. Si más bien es un favor que le hacen a uno. No se da cuenta que uno que está en Cristo, no se da cuenta que uno que conoce la verdad quiere más bien estar allá con el Señor, porque estando allá ya no hay vuelta de hoja, hermano. Allá ya no hay pecado que te envuelva. Ya no estás expuesto a fallarle al Señor. Es aquí donde tenemos que luchar todos los días. Es aquí donde tenemos que fajarnos bien el pantalón y ponerse bien la falda a las mujeres. Y morderse la lengua cuando quiere criticar y cuando quiere decirle un par de cosas al vecino y a la vecina. Pablo dijo, gritó con denuedo y con verdad. El verdadero arrepentimiento produce frutos visibles, hermano. Y esto usted tiene que saberlo. Por eso la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Hay que probar todo el espíritu, porque no todo espíritu es de Dios. Acuérdese que hay dos bandos. Uno que viene de Dios y otro que viene del reino de las tinieblas, que lo gobierna el príncipe de este siglo y se llama Satanás. Satanás, la serpiente antigua. Dios tiene ángeles que manda a su pueblo. Satanás tiene demonios y principados que manda también al mismo pueblo a atacar. El problema, hermano, que aquí que no hay dos tipos de seres humanos, somos los mismos, solo que unos reconocemos más pronta nuestra necesidad de auxilio y gritamos a Dios, ayúdame, Señor.
y dejamos que Él nos cambie, mientras hay otros que les gusta estar metidos en el fango del lodo. Les gusta estar ahí llorando, quebrados. Les gusta estar ahí, que los estén latigando, que los estén hiriendo. Les encanta eso. No sabe, no se da cuenta usted que Dios no quiere nada malo para usted. No se da cuenta usted que lo que Dios le pide es el bienestar suyo. Lo que Dios le está pidiendo a usted no es el bienestar de Él. No, hermano, amigo que me estás escuchando en esta mañana, Dios es Dios. Quieras cambiar tú o no, Dios sigue siendo Dios. Tú te quieres salvar o no, Dios sigue siendo Dios. Si tú te vas para el infierno o te vas para el cielo, Dios sigue siendo Dios. Lo que Él te pide es para tu propio bienestar. Ay, hermano Ever, qué difícil es el evangelio. Ni me lo quiero imaginar, ni lo quiera Dios, dice, en vez de decir que Dios lo quiera, hermano. Ay, que ni lo quiera Dios, hermano, yo serme cristiano. Ay, santo. No me miro yo siendo un cristiano, hermano Ever. No me imagino yo. Y se comienza a hacer las cruces, la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿No te das cuenta que Dios no quiere nada malo para ti? Si Él te dice, deja el guaro, hombre, deja el cigarro, es porque Él sabe que te estás dañando lo que Él creó con delicadeza. Él lo creó con delicadeza. Y Él sabe que eso le hace daño a tu organismo, a tu cuerpo. Dios no te quiere ver en una cama postrado, no te quiere ver ahí que solo muevas los ojos de un lado para otro. No. Dios quiere que disfrutes la bendición del día a día que Él da para nosotros. Que tú respires el aire que Dios nos da. No que dependas de un tanque de oxígeno, no. Por eso te dice, no fumes, hombre, deja ese cigarro. Ay, hermano Ever, es que usted no lo ha probado. Viera qué rico es. Mire esas presentaciones de esa cerveza que ponen ahí. Ay, hermano, cuando se miran hasta sudadita, me pega una sed. Se me hace agua la saliva. En vez de decirle que el Señor reprenda al diablo semejante mentira que anda poniendo ahí. Por eso Pablo dijo, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No podemos seguir, hermano, avanzando en el evangelio y arrastrando las cosas paganas, las cosas viejas. No podemos así, hermano, no. No, siempre lo he dicho yo y siempre lo voy a decir acá. O estamos dentro o estamos fuera. ¿En qué condición está usted en este momento? No me vaya a decir que está queriendo meter el pie. No, métase de un solo. Que con Dios no va a jugar, hermano. Amigo, con Dios no se juega. Y usted tiene que entender esto también. Si aceptó a Cristo, vino a los pies del Señor, y usted lee la Biblia y ora y quiere un cambio, y quiere la salvación, y quiere la vida eterna, métase de un solo. Suelte esas malas costumbres paganas. Suelte de andar celebrando lo que el diablo celebra. Ay, hermano Ever, es que mire que el Día de la Madre. Ay, hermano, es que mire que la Semana Zángana. Hermano, es que ya viene la Navidad, hermano, y me tengo que comer las 24 uvas. Ay, hermano, es que eso sí es bonito. Entonces sálgase de un solo mejor. Hay que ser genuinos, hay que ser verdaderos con nosotros mismos, porque a Dios usted no le va a mentir. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron ya. Eso es lo que Pablo gritaba, así como gritaba Juan el Bautista. No podemos nosotros, hermanos, seguir siendo cristianos creyentes
en este camino, arrastrando esas cadenas, arrastrando esas cosas. No. ¿Cómo le va a enseñar a usted al otro? ¿Cómo? ¿Cómo usted le va a hablar la verdad? ¿Cómo le va a presentar la verdad? Le va a dar mentir, le va a dar pena, porque sabe que usted también lo practica. Por lo tanto, amado hermano, no podemos nosotros decir que abrazamos la gracia de Jesús si nuestra vida sigue siendo gobernada por el egoísmo. Si el egoísmo todavía está en ti, la codicia todavía está en ti, la mentira todavía está en ti, entonces no ha habido ninguna diferencia. No te puedes parar allá en la puerta de la iglesia tratando de querer hablar en lenguas y queriendo profetizar. No, porque te estás mintiendo a tú mismo. No trates de ser lo que no eres, porque entonces le estás abriendo puertas al enemigo, le estás dando el derecho legal al diablo sobre tu vida. Cada error que tú cometes es una ventaja para el diablo, pero cada palabra y obediencia que tú ejecutas en tu vida es la gloria para Dios, y es una patada que le das al diablo en la cara. El mensaje que Juan el Bautista daba, el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo y de todos los apóstoles, se une a un solo eco. La fe real, la transformación, la honestidad en nuestras vidas. No, hermano, yo soy cristiano, hermano, yo soy honesto, pero vaya, mírelo al negocio. Mírelo cuando va a hacer su negocio. Mírelo cuando se trata de cash, de money. Cuando va a ejecutar algún business. Vamos a verlo, ¿qué tal? Hermano, es que es una mentirita, hermano. Dios la perdona. Chiquita, era chiquita. Dios me entiende, hermano. Dios sabe que esta era mi única oportunidad. Sí, era tu única oportunidad, porque la bendición que Dios tenía para ti, el diablo te la robó por esa mentirita chiquitita. Es cierto, quizás agarraste tus 30 lempiras más, agarraste tus $5 más, sí, los agarraste extra. Pero los millones que Dios tenía para ti, el diablo te los robó. Cambiaste tu bendición por $5. Cambiaste tu bendición, las cambiaste por migajas, porque no aplicaste la honestidad. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tratar de sanar las amarguras en nuestra familia, y debemos de convertirnos en una luz en medio de las tinieblas en esta época. ¿Sabe que estamos nosotros como cristianos? Somos carta leída. Usted lo sabe. Usted lo sabe. El tiempo se me ha ido, pero con esto voy a terminar aquí. Voy a parar este mensaje aquí. Hoy yo te digo a ti, hermano, tú que me estás escuchando a través de la radio, a través de las plataformas digitales, quiero que me escuches atentamente bien esto. Mírate en un espejo y voltéate a ver hacia los ojos por un instante. Cuando te mires al espejo, o si no, mírate en un espejo y voltéate a ver a los ojos tú mismo por un instante. Desconéctate por un momento de la anestesia de la rutina.
Mírate a los ojos. Desconéctate de esta anestesia de la rutina. Y pregúntate: ¿tendré yo la urgencia de conocer la verdad y confrontarme a mí mismo para poder amar a Dios? Porque tú tienes que saber que los días, el tiempo va corriendo y la vida se nos está yendo de las manos como el agua entre los dedos, como la arena del mar, que tú la agarras entre los dedos y se te escurre. Así se te está yendo, se nos está yendo el tiempo y la vida. Tú tienes que entender que nos hemos vuelto expertos como seres humanos. Nos hemos vuelto expertos en maquillar nuestra necesidad y en fingir que todo está bajo control, mientras el alma se desgarra en la soledad por dentro. Y esto lo vive cristiano y no cristiano. La realidad que se está viviendo nos está aplastando a todos por igual. Cristiano o no cristiano, porque todos pagamos. Tú tienes que saber que nadie tiene el control. Nadie tiene el control en esta vida. Ningún gobierno, ningún político, ningún presidente tiene el control. Nadie. Nadie puede tener el control del mañana. Nadie puede sostener su propio aliento por un segundo. No puede sostenerlo más de lo que Dios se lo permite. No puede. No podemos pretender vivir un solo día más sin Dios. Porque cada vez que intentamos nosotros vivir un día apartados de Dios, es la forma más trágica del suicidio espiritual que tú estás viviendo. Hoy la voz del desierto vuelve a romper el silencio y nos despoja de todas nuestras excusas. El Cordero de Dios, así como se presentó frente a Juan, el Cordero de Dios se ha presentado frente a ti hoy, esta mañana. Y se ha presentado delante de ti, no para señalarte, sino para quitarte la carga de pecado y culpabilidad que te está destruyendo. Esa culpabilidad que te está destruyendo. Ya no puedes seguir huyendo. Ya no puedes seguir fingiendo. Ya no puedes seguir pintando como maquillaje tu situación de necesidad. Tú sabes que necesitas de Dios. Tú sabes que necesitas. Tu corazón necesita a Dios.
ahora mismo, antes de que caiga la noche. Hoy, este día, antes de que caiga la noche, antes de que tu salud falle, antes de que tu vida termine, antes que sea demasiado tarde, voltea a ver al Cordero de Dios y ríndete ante Él. Tienes que entender que el reino de Dios se ha acercado a ti y a mí. El sacrificio ya fue hecho en la cruz. El sacrificio ya fue hecho. Hermano, escúchame, el sacrificio ya fue hecho. No es algo que se va a hacer, no es algo que está programado. No es algo que tiene fecha de caducidad. No, el sacrificio en la cruz ya fue hecho. Tu deuda ya fue pagada. Y el que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario te está llamando hoy a la puerta de tu corazón. O vas a seguir defendiendo tu orgullo y tu autosuficiencia, o vas a decidir rendirte hoy mismo a los pies del único que puede salvarte y que puede darte una salvación y una vida eterna. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir huyendo de Dios? ¿Vas a aceptar ese sacrificio? ¿Vas a abrir la puerta del corazón en lo cual el que pagó el precio por ti te está tocando ahorita? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿O vas a seguir defendiendo tu orgullo y tu autosuficiencia, creyendo que tú lo puedes? Si ahorita estás viviendo, todo está bien, everything right, everything okay, si todo está excelente en tu vida, es el mejor momento para que tú vengas a los pies de Cristo. No esperes a que tu salud decaiga. No esperes a que el doctor te diga, que te dé un diagnóstico tremendo. No esperes. No esperes que un pulmón te deje de funcionar. No esperes que una arteria de tu corazón deje de funcionar. Hermanos, somos tan blanditos, somos tan frágiles, pero tan orgullosos. Suelta el orgullo. Mira al que está delante de ti. Así como Juan el Bautista se detuvo un momento y volteó a ver a Jesús y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Asimismo tú, dile: Señor, yo te necesito. Dile: Señor, yo te necesito.